tal amigos? Bienvenidos una vez más a los diálogos que sostenemos aquí en Central Media para conocer sobre los servicios que está brindando el Instituto de Neurociencias de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. La semana anterior hablábamos sobre la estimulación magnética transcraneal y esta semana les tenemos otro tema muy importante y novedoso. Nos referimos al neurofeedback, una técnica revolucionaria en el ámbito del tratamiento de distintos cuadros clínicos de personas. Y para conocer más detalles sobre esta técnica nos acompaña el día de hoy la psicóloga Viviana Robles, quien es técnica del Laboratorio de Neurofeedback de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. ¿Qué tal? Bienvenida, licenciada. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos para iniciar este diálogo y en palabras un poco más entendibles, ¿qué es el neurofeedback? El neurofeedback es, en palabras entendibles, un gimnasio cerebral. Es como ir al gimnasio realmente, pero en comparación a fortalecer los músculos, lo que estamos haciendo es fortalecer el área cerebral. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la estimulación. Esto de aquí es un entrenamiento básicamente que utilizamos sensores específicos, tomando en cuenta un protocolo. Si queremos abordar cierta patología, especificamos un protocolo y trabajamos a través de los síntomas específicos. Si abordamos las cuestiones como el TDAH, esta patología, nosotros nos vamos a relacionar un poco a los síntomas que presenta el TDAH, que es inatención e hiperactividad. El protocolo va a estar centrado en fortalecer esta atención, fortalecer esta concentración y disminuir los indicadores de hiperactividad, tomando en cuenta un ejemplo, ¿ok? Bien, perfecto. En todo caso, si podría explicarnos, ya lo ha hecho usted, ¿hay algunos cuadros o hay algunas patologías que pueden ser tratadas con el neurofeedback? ¿Cuáles son estas y principalmente cuáles son las que más se están atendiendo en el Instituto de Neurociencias de la ULEA? Sí, claro. Justamente como le acabo de mencionar, el neurofeedback, hacer un entrenamiento cerebral, lo que busca no solamente es enlazarse al trastorno y a los síntomas, sino que a fortalecer otras habilidades. Esto no solamente no solamente puede ser utilizado para cuestiones de trastornos como el TDAH, para insomnio, incluso ansiedad. Vemos que en cuadros de ansiedad normalmente existe una alteración que no le permite mantenerse en calma. Entonces, a través del neurofeedback lo que aplicamos son protocolos para relajación. Entonces, esto lo que hace es que el cerebro se relaje, se adapte y comience a modular su actividad a través del entrenamiento específico. ¿Podríamos quizás dar un ejemplo o un detalle de estos protocolos? Usted ha estado constantemente hablando sobre protocolos, pero en sí, ¿en qué consisten estos procesos? Si los podríamos explicar a la audiencia. Claro, las sesiones se basan, son básicamente estos. Llega el paciente, se establece un protocolo específico. Antes de establecerse el protocolo, obviamente, se realiza un mapeo cerebral. El mapeo cerebral lo que nos permite es identificar qué áreas se encuentran en anomalía, por así decirlo. Entonces, supongamos, nosotros... Pero este mapeo también se lo hacen en el Instituto de Neurociencias. Claro, todos estos procesos se hacen en el Instituto de Neurociencias. El mapeo lo podríamos enlazar un poco a lo que se hace con el electroencefalograma. Esto lo que nos permite es identificar estas áreas de anomalía para así lograr saber qué área o qué punto específico nosotros podemos estimular. En el caso de los pacientes que estamos atendiendo en neurociencias, estamos justo con un protocolo a un paciente, a un niño que tiene características de TDAH. Aquí lo que trabajamos es con el síntoma. En las características del TDAH presenta inatención e hiperactividad. Este protocolo específico va a estar centrado en un área en donde la actividad, la hiperactividad comience a disminuir. Básicamente se hace una estimulación visual a través de videojuegos, se hace una estimulación visual a través de imágenes o incluso de películas. Cuando se establecen los puntos específicos en los electrodos, nosotros hacemos que se produzca un proceso de recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente está
básicamente observando la película, y si no logra conseguir los picos importantes como parte de las ondas, lo que va a existir es un tono de interferencia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente mismo va a estar observando sus ondas y va a decir, ok, aquí no está funcionando el entrenamiento, probablemente tengo que lograr mantenerme concentrado. Y así el cerebro constantemente se está reentrenando. Anteriormente nosotros pensábamos, la teoría mismo decía que el cerebro era un órgano muy rígido, pero con las investigaciones en la actualidad nos hemos podido dar cuenta que realmente el cerebro es bastante flexible y se puede adaptar a nuevos cambios. Se puede crear un proceso que se llama neurogénesis, que esto es el establecimiento de la creación de nuevos circuitos neuronales que nos permite entender un poco más las situaciones que pasan en nuestro día a día. Bueno, y a partir de esa evolución, de esos cambios que puede tener el cerebro, ya lo decía usted, es importante llevarlo al gimnasio, como Exacto. en este caso hablamos del neurofeedback, ¿no? Y usted menciona ya sobre este protocolo, hablando puntualmente del caso de un menor, ¿cuáles son los resultados que ya ustedes han evidenciado en algunos de estos casos que se están atendiendo en el Instituto de Neurociencias? Sí, justo estamos terminando con un protocolo. Normalmente los protocolos se manejan entre 20 a 40 sesiones dependiendo del área específica y los signos que estamos manejando. ¿Y esto en cuántos días más o menos se maneja entre estas 20 y 40 sesiones, doctora? Son días paulatinos. El entrenamiento tiene que ser consecutivo. ¿Qué quiere decir? Que en el transcurso de la semana, normalmente a 2 o 3 o 4 semanas se termina un protocolo específico. Nosotros ya justo esta semana estamos terminando con uno de los protocolos y hemos visto que esto se maneja así. Se le pregunta a los papás, se le pregunta ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Usted cómo lo ve en el contexto educativo también? Porque esto se hace una extrapolación no solamente a la parte familiar de saber de si realmente el niño ha logrado mantener su foco atencional, sino también al contexto educativo. Que si él logra hacer las tareas, si él logra mantenerse atento a las indicaciones que le realizan los profesores, y hemos visto buenos avances. La mamá nos decía que sí, que incluso han mejorado las calificaciones que ha tenido este menor. Entonces eso nos alienta a que los procesos que se están llevando a cabo a través de este entrenamiento cerebral han sido efectivos. Bien, y precisamente quisiera preguntarle, una vez que concluye este protocolo, ya lo decía usted, entre 20 y 40 sesiones, se ven los avances, pero de alguna forma tiene que haber también un proceso de seguimiento, un proceso de monitoreo para que esos avances se mantengan o continúe avanzando la persona que de alguna forma recibe este tipo de tratamiento. ¿Cómo proceden en estos casos, doctora? Justamente se hace una reevaluación, básicamente. Al inicio le mencionaba que se hace un monitoreo, un mapeo cerebral para saber qué ondas específicas o qué áreas a nivel cerebral se encuentran alteradas. Entonces lo que se propone aquí después de terminar un protocolo es volver a hacer un mapeo cerebral para saber si esas ondas o esas áreas donde encontramos alteraciones ya no se encuentran alteradas y así volver a identificar o a conocer si ha habido realmente un cambio. Y si llegase a ser el caso de que no hay este cambio, saber qué otro proceso se puede seguir y si se comienza a generar un protocolo, pero no en días consecutivos, sino esperando un lapso de tiempo específico. Bien, perfecto. Hemos hablado del caso específico de jóvenes o de niños, hablábamos de videojuegos y quizás esto como que nos da a entender que el neurofeedback está principalmente orientado a menores, claro, pero también se puede aplicar en adultos, sí, en adultos en toda mayores. Población, tanto niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, porque como le menciono, al ser un entrenamiento lo que busca es fortalecer ciertas áreas. Si estamos hablando de adultos mayores, lo que se busca es disminuir el deterioro cognitivo que se produce por la edad propiamente. Entonces cuando nosotros yo hablaba un poco esto de los videojuegos, también existen estímulos visuales y auditivos. Entonces no solamente son videojuegos, sino también se pueden proyectar películas, videos, otro tipo de escenografía más gráfica que le permita al paciente lograr hacer este entrenamiento. Entonces podemos ver que en casos de deterioro cognitivo, para prevenir un deterioro cognitivo, adultos mayores también pueden hacer este proceso.
Bien, para concluir esta entrevista, licenciada, quisiera que pueda comentarle a la audiencia, hacerle recomendaciones, quizás también animarles, en qué caso pueden acudir a esta técnica, al neurofeedback, para mejorar sus capacidades y también, pues bueno, en el caso de haber alguna patología o algún cuadro, poder de alguna forma regular o mejorar estos aspectos relacionados también con la salud mental de la persona. Les invito a toda la población, tanto universitaria como la audiencia que escucha Central Media, a que se motive por investigar un poco más de esta técnica y a conocer que el neurofeedback no solamente aborda trastornos específicos. Como mencionaba en un inicio, se centra en los síntomas que corresponden a estos trastornos y también en mejorar habilidades cognitivas propiamente. Yo indico que la técnica de neurofeedback se aborda desde población infantil hasta población adulta para prevenir deterioro mayor. Entonces, los invito a que conozcan un poco más de esta técnica y que se incentiven y que visiten el Instituto de Neurociencias, porque realmente, así como ejercitamos nuestros músculos, también es importante ejercitar nuestro cerebro. Bien, con este claro mensaje llegamos a la parte final de esta entrevista. Le agradecemos mucho a usted, Viviana, por este diálogo y a ustedes también, amigos, por habernos escuchado. Nos vamos a una breve pausa informativa, pero no cambien de canal porque ya regresamos con mucho más aquí en Central Media.